Lenguaje de programación. Por el alumno Jonathan Yael López Félix. Lenguaje de programación. Lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para realizar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión o como modo de comunicación humana. Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila, de ser necesario, y se mantiene el código fuente de un programa informático se le llama programación. También la palabra programación se define como el proceso de creación de un programa de computadora, mediante la aplicación de procedimientos lógicos, a través de los siguientes pasos. El desarrollo lógico del programa, para resolver un problema en particular. Escritura de la lógica del programa empleando un lenguaje de programación específico. Codificación del programa. Ensamblaje o compilación del programa hasta convertirlo en lenguaje de máquina. Prueba y depuración del programa. Desarrollo de la documentación. Lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para realizar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico. Está conformada con: las variables son títulos asignados a espacios en memoria para almacenar datos específicos. Son contenedores de datos y por ello se diferencian según el tipo de dato que son capaces de almacenar. En la mayoría de lenguajes de programación se requiere especificar un tipo de variable concreto para guardar un dato específico. Por ejemplo, en Java, si deseamos guardar una cadena de texto debemos especificar que la variable es del tipo string. Por otra parte, en lenguajes como PHP este tipo de especificación de variables no es necesario. Además, existen variables compuestas llamadas vectores. Un vector no es más que un conjunto de bits consecutivas en memoria y del mismo tipo guardadas dentro de una variable contenedor. A continuación, un listado con los tipos de variables y vectores más comunes. Está conformada con: las variables se clasifican. Existen diferentes clases o tipos de lenguajes de programación. El lenguaje máquina es el lenguaje de programación que entiende directamente la máquina computadora. Este lenguaje de programación utiliza el alfabeto binario, es decir, el 0 y el 1. Con estos dos únicos dígitos, también conocidos como bits, se forman lo que se conoce como cadenas binarias. Combinaciones de ceros y unos son con las que se escriben las instrucciones, y a través de estas instrucciones el microprocesador de la computadora entiende nuestras peticiones. El lenguaje máquina fue el primer lenguaje de programación. Este lenguaje de programación dejó de utilizarse por su gran dificultad y por la facilidad para cometer errores al escribir las cadenas binarias. Los masculine lenguajes de programación de bajo nivel son mucho más fáciles de utilizar que el lenguaje máquina, pero dependen mucho de la máquina o computadora, como sucedía con el lenguaje máquina. El lenguaje ensamblador fue el primer lenguaje de programación que trató de sustituir el lenguaje máquina por otro lenguaje que fuese más parecido al de los seres humanos. En este lenguaje se conoce como programa fuente, que traduce las instrucciones a un programa escrito en lenguaje ensamblador por el programador, y programa objeto es la traducción al lenguaje máquina del programa fuente. Los lenguajes de este tipo pueden crear programas muy rápidos, pero son difíciles de aprender, son específicos de cada procesador, de cada máquina. Si nos llevamos el programa a otro computador será preciso reescribir el programa desde el comienzo. ¿Para qué sirve un lenguaje de programación y cuáles existen? Un lenguaje de programación es un lenguaje que puede ser utilizado para controlar el comportamiento de una máquina, particularmente una computadora. Consiste en un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos, respectivamente. Clasificación de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación se pueden clasificar atendiendo a varios criterios, según el nivel de abstracción, según el paradigma de programación que poseen cada uno de ellos. Lenguaje de ensamblador. ¿Para qué sirve un lenguaje de programación? ¿Qué es C? C es un lenguaje de programación orientado a objetos, que toma la base del lenguaje C y le agrega la capacidad de abstraer tipos como en Smalltalk. La intención de su creación fue el extender al exitoso lenguaje de programación C, con mecanismos que permitieran la manipulación de objetos. En ese sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C es un lenguaje híbrido, por fusionar con el siguiente.
Posteriormente se añadieron facilidades de programación genérica, que se sumó a los otros dos paradigmas, que ya estaban admitidos, programación estructurada y la programación orientada a objetos. Por esto se suele decir que el C es un lenguaje de programación multiparadigma. ¿Qué es C? C es un lenguaje. ¿Qué es el Visual Basic? Visual Basic es un lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado por Alan Cooper para Microsoft. Este lenguaje de programación es un dialecto de BASIC, con importantes agregados. Su primera versión fue presentada en 1991, con la intención de simplificar la programación utilizando un ambiente de desarrollo que facilitó en cierta medida la programación misma. La última versión fue la 6, liberada en 1998, para la que Microsoft extendió el soporte hasta marzo de 2008. En 2001 Microsoft propuso abandonar el desarrollo basado en la Apple Win32 y pasar a un framework o marco común de librerías, independiente de la versión del sistema operativo .NET Framework, a través de Visual Basic.NET y otros lenguajes como C#, C#, de fácil transición de código. Entre ellos, fue el sucesor de Visual Basic 6. ¿Qué es el Visual Basic? Visual Basic es un lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado por... ¿Qué es el Java-Lang? Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a objetos, que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo, conocido en inglés como Wora, lo que quiere decir que el código que es ejecutado en una plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra. Java es, a partir de 2012, uno de los lenguajes de programación más populares en uso, particularmente para aplicaciones de cliente-servidor de web, con unos 10 millones de usuarios reportados.